Vamos a hablar entonces hoy de las escalas de severidad en trauma. La idea es hacer una revisión, pues, como en la metodología del estado del arte. Mi nombre es Eder Bedoya, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, lo primero que quiero traer a colación es que nos imaginemos, veamos esta foto, y esta foto es muy diciente, pues, porque vemos un paciente así, lo vemos, pues, que es un adulto que está con un dolor en el pecho, que desconocemos el resto de cosas, pero por su signo, pues ya de entrada, pues, a la mayoría de todos nosotros que estamos acostumbrados a ver este tipo de pacientes, nos va a decir que probablemente el paciente tenga un síndrome coronario o alguna causa de gravedad que esté asociada a ese dolor en el pecho. Pero nos dice eso, pero al fin y al cabo, pues nos da esa información, pero no podemos trasladar esa información a, ¿será que ese paciente ahí donde lo vemos tiene alto riesgo de morirse? O más bien bajo riesgo de morirse, o puede que no se complique tanto. Eso no nos dice nada. Y cuando ya empezamos a plantear estas preguntas, es que pues, surgen ideas de clasificaciones, que traigo estas, pero hay muchísimas más clasificaciones que ya a medida que vayamos hablando de cada una de ellas, pues nos van a ir orientando y nos van a decir, este paciente probablemente tenga más riesgo de morirse que otro paciente en otro tipo de condiciones. Entonces, ya desde acá empezamos a ver las escalas en patologías que pueden ser o que son clasificadas de alto riesgo y que son más prevalentes en nuestros medios. Pero entonces, ¿de qué nos sirve hablar de escalas en medicina? Y esto le traigo el ejemplo del infarto, es porque escalas no solamente en infarto ni en trauma, que es lo que vamos a hablar ahorita, sino que escalas tenemos en toda la medicina. Y eso se basa básicamente en los componentes de un lenguaje, o los componentes de la comunicación. Entonces, para recordarles nada más, pues tenemos que entender que cuando se va a comunicar algo, pues tiene que haber un transmisor que lleve un mensaje y que haya un receptor de ese mensaje y que se pueda interpretar de cualquiera de los dos lados el mensaje que se está dando. ¿Qué pasa? Por lo general, esto es en cualquier conversación, siempre va a haber una fuente de ruido. Entonces, la señal que yo estoy emitiendo se puede ver afectada por esa fuente de ruido y hacer de que el mensaje o no llegue de la forma que yo quiero al receptor, o el receptor lo interprete de una forma diferente. Y si esto pasa, pues entonces se va a alterar todo ese mensaje que yo estoy dando. Si estamos hablando de medicina, pues va a ser mucho peor, porque yo tengo que reunir toda una información que traté de abordar en un examen físico o en una historia clínica y trasladarla a otra persona que me lo va a recibir y que debe entender lo que yo le estoy diciendo. Pero no me puedo gastar pues todo el tiempo. Y entonces por eso las escalas en medicina lo que tratan de hacer es transformar toda una lectura o toda una fuente de información enorme en una fuente de información más pequeña o incluso en un número. Entonces, tratar de pasar esos datos a un número. ¿Y con qué fin? Con el fin de homogeneizar todo lo que tiene que ver con la evaluación, el manejo y el pronóstico que vaya a tener mi paciente, independientemente de la patología que yo esté hablando. Entonces, en ese orden de ideas, para que yo tenga una escala que pueda ser buena y que me sirva para estas tres estrategias, pues tendría que tener una escala que sea precisa, fiable y reproducible. Y si hablamos de patologías de alto riesgo, como las que les mostré al principio, que es un síndrome coronario, o la patología del trauma, que es la que vamos a hablar el día de hoy, pues tengo que hacerlo, pues tiene que ser que la escala sea fácil de calcular y fácil de interpretar, para que yo no gaste tiempo que puedo invertir en el manejo del paciente, calculando una escala o tratando pues como de reducir toda la información para entregársela a otra persona. Entonces, el trauma pues cobra importancia al igual que el infarto que les mostraba ahorita, y tiene que haber muchas escalas asociadas al trauma porque el trauma sigue siendo la primera causa de muerte, sobre todo en la población joven. Y
En trauma, las escalas que nosotros tenemos que utilizar es enfocadas en la severidad, o la mayoría de las escalas que se enfocan en trauma son enfocadas en la severidad. Y para que una escala sea enfocada en severidad, pues puede ser de distintos tipos. Nominales pues, cuando son definiciones verbales para poner el trauma en diferentes niveles de gravedad. Ordinales cuando ya se asigna un número a esos estados de gravedad. O intervalo cuando hay una especie, pues o hay un intervalo como el nombre lo dice, pero hay cierta uniformidad en los intervalos que se van a presentar. Y para que esta escala eh, me aplique todo esto, o para que sea fácilmente interpretable y todas las características que veríamos anteriormente, debe tener una escala de puntuación y pues que es un número que yo le voy a dar a mi paciente. Por lo general ese número me va a hablar de la gravedad de la patología, y un modelo de probabilidad que es ya una ecuación que yo hago con la escala y que me indica por lo general, pues me indica una probabilidad. En este caso del trauma, por lo general, la probabilidad de que se mueran los pacientes durante la estancia hospitalaria. Entonces, estas escalas tienen varias funciones. Una función básicamente en el triaje, ya sea hospitalario o prehospitalario, para determinar el nivel de atención que requiere ese paciente, o el nivel de atención al que yo lo quiero remitir, o los recursos que yo quiero o que debo gastar en ese paciente. La valoración del paciente, pues que me permita una valoración periódica del paciente, de la evolución del paciente, para determinar qué tratamiento debo hacer de forma temprana, que pueda predecir la aparición de complicaciones, también que me pueda servir para registros en estudios de investigación, y con ellas yo también podría evaluar la calidad de los servicios prestados, teniendo en cuenta pues factores como la calidad de la atención médica, la estancia hospitalaria, los costos de la atención y la evaluación de los resultados, porque muchas de estas escalas ya vamos a ver más adelante que nos pueden hablar de muerte y de supervivencia. Entonces, básicamente lo que uno busca con estas escalas es tomar decisiones de los cuidados de los pacientes, tanto a nivel prehospitalario como hospitalario, ojalá basados en la forma más exacta posible. Entonces, escalas, pues hay muchas. Escalas, en resumidas cuentas, son estas que tienen un componente anatómico, un componente fisiológico, un componente mixto. e- y de estas escalas es de las que vamos a ir hablando alrededor de la charla. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, solamente por recordar que de estas escalas, pues, en la anatómica nos va a hablar de lesiones directamente en áreas de la anatomía. La fisiológica, pues, va a incluir otros parámetros que por lo general nosotros evaluamos en el servicio de urgencias. Y los modelos combinados es un esfuerzo que hacen por unir estas dos tipos de escalas. Entonces, para entrar ahora sí en materia, en lo que es el estado del arte, entonces vamos a hablar de la historia, cómo fue el origen o cómo se empezaron a crear esas escalas. Entonces, cuando uno empieza a revisar, pues ve literatura muy antigua que empieza a hablar de métodos de clasificación de pacientes en trauma. Y cuando uno revisa la literatura, pues se da cuenta que en libros como la Ilíada, esto es una fecha aproximada, pues como de la publicación de este libro, eh, nos decían que ya en esta instancia habían pacientes, pues o habían heridos de batalla que eran clasificados, y que según su clasificación se llevaban o a cuarteles o a barcos designados para el transporte y para recibir una atención traumatológica. Entonces, desde este punto, desde este nivel de antigüedad, pues ya se empezaba a clasificar los pacientes según prioridades, pues, como de una forma indirecta. También tenemos datos de cuando fue el Imperio Romano, que básicamente de ahí surgen pues muchas contribuciones a lo que hoy vemos pues en la medicina del trauma. Y de aquí solamente quiero resaltar pues esto que ellos conocían como el valetudinario,
que es básicamente esas estructuras separadas en donde clasificaban los pacientes y les prestaban la atención que posteriormente iba a dar pie a lo que sería un modelo de un hospital, ¿cierto? Pero esto enfocado pues en el campo de batalla y en la atención de los heridos en ese campo de batalla, teniendo la prioridad de a quienes se iban a atender. Y basado en todo esto, pues, llega este señor, Dominique Jean Larrey, que era cirujano de las tropas de Napoleón. Va a ser bastante conocido porque es el que va a emplear pues estos métodos de transporte que hoy conocemos como ambulancias para trasladar a esos pacientes heridos en combate, en la batalla, a los centros asistenciales que tenían acceso al trauma. Y ¿qué hizo él? Él dijo, necesitamos un método que permita clasificar los pacientes, que permita retirar rápido a esas víctimas del área donde está en la guerra y llevarlos a un centro de atención donde puedan recibir un tratamiento temprano. Básicamente, esos tres componentes es lo que hoy conocemos como un triaje. eh, y que desde esta época se viene aplicando y que ya hoy en día no se aplica solamente para el trauma, sino que se aplica para muchas otras patologías, incluso como método de primer contacto con el paciente en el servicio de urgencias. No voy a ahondar mucho en el triaje, pero esto es para recordar pues que esta sería como de las primeras escalas que se pueden tener en razón de clasificación de severidad en trauma. Pero la guerra no es lo único que nos ha dado, pues, como aportes en esta investigación. Y aquí traigo a este señor, Hugh de Haven, que era un piloto, ingeniero estadounidense. Este señor aprendiendo de piloto. Pues aprendiendo en sus cursos de piloto, pues ya terminando sus cursos de piloto durante la Primera Guerra Mundial, tuvo un accidente, obviamente sobrevivió al accidente en el avión y posterior a eso, él dijo, pues la gente no se puede morir tanto por pues, o por tener accidentes en un avión. Entonces, este señor se dedicó a la investigación de qué era lo que pasaba con los accidentes aéreos y empezó a describir todas las lesiones que habían, todos los mecanismos en los que los aviones fallaban y que podían afectar pues a toda la tripulación, el tipo de heridas dependiendo de las alturas que las que se caían la gente y las causas principales de los traumas asociados a accidentes aéreos. Entonces, de ahí, esto, pues obviamente este señor no era médico, este señor empezó a hacer toda esa investigación, era enfocada más que todo, pues como en la seguridad que iban a brindar esos vuelos y cuando se empieza a implementar toda esa seguridad, pues esto, la supervivencia empieza a aumentar en estos pacientes y lo consideran como el padre de la supervivencia en accidentes. Pero entonces esto, desde 1940, ya viene en atribución a todo lo que tiene que ver con aviación. Sin embargo, bueno, esto es como no son directamente pues como las escalas que él intentó crear, pero son modelos adaptados a esas escalas. Entonces, si vemos la primera, básicamente va a dividir la severidad. Esto es una escala pues mm, incluida en un manual de seguridad nacional y que se asoció pues a todo lo que tenía que ver con clasificación de accidentes en vehículo motor. Y ellos básicamente tenían cuatro clasificaciones. Fatal, que era el que se moría en los primeros 12 meses, que esto llama pues bastante la atención, un tiempo largo. Serio, visible, que era cualquier herida pues que fuera visible y llamativa o cualquier condición que requiriera que el paciente fuera trasladado a otro lado. Visible leve, que era pues, abrasiones o edema o cualquier otro tipo de signo pues como de contusión, y no visible cuando el paciente tenía dolor pero no se le veía ninguna lesión. Esto le dieron unos códigos, estos códigos no equivalían pues como a un puntaje en sí, sino que era más como para los datos de ese manual para que
pudieran clasificarlos basados en esos códigos. Y esos códigos los hacían con fines más investigativos que fines pues, como de categorización. Después, el programa de evacuación aérea de médicos empezó a incluir otros signos, y en estos signos ya evaluaban más como a los pacientes y definían qué pacientes debían ser evacuados después de un tratamiento, pues un accidente aéreo. Y acá vemos que ya se incluyen signos como las pupilas, el pulso, la respiración, la presión arterial, la piel y el nivel de conciencia. Entonces ya todo esto desde acá nos va dando un inicio de cómo iban a ser las clasificaciones o en qué iba a ser enfocada las clasificaciones de mis pacientes. Después disminuye un poquito el boom de todos esos accidentes aéreos y aumenta el boom de los accidentes automovilísticos. Y esto hace que estas dos asociaciones, que son más asociaciones pues, del campo automotriz y de ingenieros automotrices, diseñaran un rango de severidad que ellos titularon como la escala abreviada de lesiones, que es lo que hoy conocemos como la AIS. Básicamente, ¿para qué diseñaron ellos? Ellos se dieron cuenta pues que había muchos accidentes en esa época y que tenían que utilizar como la misma metodología que utilizaban previamente con los aviones, y era proporcionarle más datos a la gente, a los ingenieros y a los encargados del diseño de todos estos vehículos y de todo lo que tenía que ver con la parte automotriz para que pues mostrándoles más o menos cuáles eran las lesiones que se asociaban a más gravedad y cómo podría ser el mecanismo del trauma que se asociaba, para ver en el diseño ellos en qué podían impactar para que los pacientes que se accidentaran pues no se murieran o estuvieran menos graves cuando se llegaba. Este comité incluyó pues, especialistas en neurocirugía, especialistas en ortopedia, oftalmología, otorrino, medicina interna, cirugía plástica, cirugía general y ginecología y obstetricia. Y de ahí sacaron pues, un conjunto de 77 lesiones que iban a variar de un cuerpo a otro, pues de un área del cuerpo a otro, y que clasificaban básicamente con la descripción de todas esas áreas de las lesiones, y ellos les daban pues como este tipo de opciones para el registro, y de ahí salía un código de seguridad, que ese código después se iba a comparar con una clasificación que tenía la policía, que era la encargada pues de acudir a estos accidentes, y se comparaba con ellos para ver pues como la relación de los, de los traumas. Sin embargo, como les digo, esto era como un método de investigación y por eso es que era más relacionable pues como con el ámbito ambulatorio. Pero entonces, bueno, y esta esta clasificación tuvo varias modificaciones, una de ellas en 1980, la otra en 1985, y básicamente lo que ellos trataron de hacer es como, venga, esto a nosotros pues nos dice mucho, pero no nos dice nada. Entonces, pues sirve mucho para investigar, pero ¿y entonces qué hacemos con los otros pacientes? Entonces, ellos trataron de simplificar un poquito esto, no hacer ese llenado de todas las características, porque eso obviamente les iba a quitar mucho tiempo, y dejaron incluyendo un valor de severidad de 1 a 6, que es lo que hoy conocemos como la escala abreviada de lesiones, de 1 a 6, dependiendo de la severidad, y varias regiones del cuerpo que cada región pues me iba a dar un puntaje de estos de 1 a 6. ¿Qué cambia en estas modificaciones? Básicamente cambia que se incluyen otras lesiones como lesiones en lesiones vasculares y lesiones nerviosas, y se incluyen otros cambios como los cambios de duración del estado de conciencia. Sin embargo, pues esto es lo que se va a seguir adoptando y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Esta escala sufrió nueva actualización en 2005 y en el 2008, y básicamente lo que hicieron fue expandir un poquito el código cuando incluían las circunstancias en las que se produjo el trauma. Sin embargo, pues esta es la escala que conocemos. Básicamente
se clasifica, es una escala extensa, se clasifica según la severidad por cada área o cada región del cuerpo establecida y todo esto nos va a dar un total. ¿Cuál es el problema y las principales críticas? Y es que la probabilidad de muerte puede ser es diferente para un mismo nivel del puntaje. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una lesión muy grave en un paciente y que de una me clasifique en 6 y que mi puntaje sea 6 y mi paciente tener mucho más riesgo de morirse, pero mi paciente también puede tener unas lesiones leves que en total sumen 6 y sería el mismo valor de 6, pero mi paciente ya no tiene tanto riesgo de morirse. Entonces la probabilidad varía muchísimo. Se incluyen lesiones en la misma categoría independientemente de la gravedad. Entonces, también lo otro y lo que va a ser muy debatido, pues, y que lo vamos a ver en varias críticas de las escalas, es que estamos realizando puntajes para lesiones individuales en pacientes que están politraumatizados. Entonces, si hacemos solamente ese puntaje como basado en un acto específico, pues se nos va a perder el riesgo y no podremos integrar todo. Sin embargo, pues esto ha tenido un rol importante en la investigación, como ya les había mencionado. Entonces, eh, esta problemática, pues hace que esta señora Susan Baker, con sus colaboradores, dijeron, bueno, pero es que esta gente está haciendo esta escala está buena, pero es una escala que básicamente nos da información para investigar, no información que nos sirva a nosotros los médicos. Entonces ellos dicen, no, vamos a evaluar qué podemos hacerle para ajustar esta escala. Y lo que hacen, hacen este estudio con población que incluía casi 2.000 pacientes politrauma, pues en contexto de trauma, y los separaban por edades. Lo que ellos se dieron cuenta es que cuando, cuando ellos elevaban al cuadrado los puntajes más altos de las regiones del ACE, sumaban esas categorías y les daba un puntaje mayor y ese puntaje mayor se relacionaba con lo que ya ellos estaban buscando, que era la mortalidad. Si vemos acá están tres grupos separados por edad, mayores de 70, de 50 a 69 y menores de 49, y vemos que a medida de que este score va aumentando, pues la mortalidad va siendo más alta. Y es porque ellos le dan un poquito más de importancia a todas esas lesiones, elevando al cuadrado pues esas tres más altas, pero esto se hace de forma independiente. Esto es lo que da lugar a lo que hoy conocemos como el ISS o el score de gravedad de las lesiones. Críticas, básicamente lo mismo. Estamos clasificando lesiones individuales para pacientes politraumatizados. Esto no va a tener en cuenta las múltiples zonas, las múltiples lesiones en una misma zona del cuerpo, es la misma crítica, y debido a eso puede sobrevalorar o infravalorar pues, la variabilidad de esos resultados, pero cumple con los objetivos principales de una puntuación, entonces por eso actualmente todavía está en uso. Para 1974, es decir, es en ese mismo año, en Glasgow, lo que hacen es, venga, vamos a enfocarnos en una escala que no incluya, o sea, que solo incluya una parte de la lesión y que sea a nivel neurológico, pero que incluya otros parámetros asociados a esa lesión neurológica, a ver si eso nos ayuda a tomar decisiones con el paciente. Y fue estos dos señores, Graham Tesdell y Brian Jennett, los que hicieron una evaluación en pacientes con coma o en alteración del estado de conciencia. Esto fue en un departamento de ciencias neurológicas y les hacían un seguimiento con esta cartilla y vean que ellos se dieron cuenta que haciendo este seguimiento de toda la escala de Glasgow, de evaluar la respuesta ocular, de evaluar la respuesta verbal y la respuesta motora, apenas había una caída, decidían llevar al paciente a una cirugía inmediatamente y posterior a esto el paciente se recuperaba. Esto hizo que esta escala, que incluyó parámetros más fisiológicos que anatómicos, dijeran, "Vea, esta escala sirve muchísimo y nos va a ayudar muchísimo en el abordaje de estos pacientes".
Tanto así que hoy en día pues la conocemos como un buen predictor o un buen, una buena escala para clasificar la gravedad de mis pacientes, sobre todo los pacientes de trauma, pues que es el estudio donde se hizo originalmente, pero ya la utilizamos al igual que el triaje en otras condiciones diferentes al trauma y aún así nos da muy buena sensibilidad y especificidad. Entonces de acá ellos ya empiezan a decir, bueno, ya hay un tipo de clasificación diferente que no es solamente mirando qué es lo que está pasando o cuál es el área que está lesionada. Entonces, hagamos otra cosa. Y acá aparece este señor Howard Champion, 1980, con sus colaboradores, y dicen, venga, vamos a generar una estrategia que genere, que incluya ese Glasgow, que ya vimos que ese Glasgow sirve muchísimo, que incluya ese Glasgow y que incluya otros parámetros más fisiológicos, pero que sea rápida, temprana, no invasiva y que sea precisa para realizar en el servicio, inclusive de triaje. Y ellos le pusieron el nombre del índice de triaje. Y ese índice de triaje lo que buscaba era, con todos estos parámetros, ellos evaluaron la expansión respiratoria, el llenado capilar, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora de forma independiente y establecieron esta escala como para definir, listo. em, con esta escala yo puedo predecir quiénes van a vivir y quiénes no van a vivir. Y vean que tenemos un índice de error de 2,5%, con una especificidad del 99% y sensibilidad del 75%. Por lo que ya desde acá uno pues, se iban dando cuenta como, venga, es que incluir esa parte fisiológica también hace parte de esa escala. Entonces ellos muy animados al siguiente año dijeron, no, venga, vamos a modificarlo para que esto no sea solamente de triaje, sino que sea algo que se pueda utilizar en el servicio de urgencias o en los otros servicios y que nos aumente esa probabilidad de que mi paciente sobreviva. Acá lo que ellos hicieron fue ajustar esa escala. Incluyeron ya en la frecuencia respiratoria, seguían incluyendo el esfuerzo respiratorio, la presión sistólica, el llenado capilar y la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow la incluyeron, pero entonces le pusieron unos rangos y de ahí unos puntos más o menos aproximados que iban a sumar a esta escala de lesiones. ¿Qué pasó con esta escala de lesiones? Esta escala encontró un rango de valores pues entre 1 y 16, siendo 1 el paciente más grave, es decir, el paciente que ya vemos que tenía una frecuencia respiratoria muy disminuida, que no tenía esfuerzo respiratorio, una presión caída, un llenado capilar prolongado y un Glasgow eh, de entre 3 y 4. Se dieron cuenta que de esos pacientes que estaban así tan mal, que estaban con una escala con un índice de trauma o un trauma score menor de 5, esos pacientes se moría la mayoría. Y los pacientes con un trauma score de 16, pues la mayoría eran los que vivían. Entonces, esto ya empieza a ser como una escala más asociada al trauma, al politrauma y que incluye todos estos parámetros fisiológicos. Pero después ellos dijeron, listo, bueno, 1989, listo, hay unos problemas, unas problemáticas, porque todo esto pues empezó a ser muy aplicado en el ámbito prehospitalario también, por todo ese boom que se hizo. Pero ellos decían, vea, es que medir el llenado capilar y medir el esfuerzo respiratorio en ese contexto resulta un poco difícil y puede ser muy subjetivo y puede modificar esos resultados en la práctica. Entonces ellos dijeron, ¿qué pasa si sacamos eso y lo hacemos un poquito más simplificado? Revisamos este score y incluimos en la escala de coma de Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. Pero dijeron, listo, pero esos resultados o esos puntajes que le habíamos dado a la escala de coma de Glasgow previamente en el Trauma Score fue como muy a la deriva, ¿sí? Pero hagámoslo un poquito más coordinado, hagámoslo un poquito más revisado y utilicemos métodos de regresión logística para
establecer un rango adecuado y démosle un mejor puntaje a eso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Esos pacientes con el score de trauma se estaba infravalorando la gravedad de los pacientes con TEC porque a veces no se clasificaba de la forma correcta. Entonces optaron por darle otros códigos a esas escalas de coma de Glasgow y por reducir pues el número de ítems a evaluar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que básicamente, como lo vemos acá, pues la diferencia entre el uno y el otro no fue significativa. Fueron valores muy similares y estábamos utilizando menos parámetros, estábamos haciéndolo de una forma mucho más rápida y con la misma exactitud. Entonces ellos dijeron, listo, esta es la revisión del Trauma Score y se va a llamar así, Trauma Score revisado, RTS, que es lo que conocemos actualmente desde 1989. Entonces, esto hoy en día se compara, listo. Entonces, esa escala anatómica versus esa escala un poquito más fisiológica, ¿cuál es mejor? Y pues si uno mira las curvas ROC de una o de la otra, pareciera que esa escala de RTS fuera mucho mejor. Y teniendo en cuenta también cuáles son las limitantes de la una y cuáles son las limitantes de la otra, sobre todo la ISS, que va a ser mucho más limitada por todo lo que ya vimos previamente. Entonces, desde acá se empieza a recomendar mucho el RTS. Sin embargo, pues obviamente las dos sabemos que tienen sus limitantes. Entonces, esta gente, Boyd y colaboradores, dijeron, no, venga, pues si estamos diciendo que una escala anatómica sirve pero tiene problemas y la otra escala fisiológica sirve pero también tiene problemas, pues ¿por qué no juntamos las dos y así disminuimos esos problemas? Y eso fueron lo que trataron de hacer y ahí diseñaron un método de clasificación que se conoce hoy en día como el método TRIS, que es básicamente esa unión del RTS con el ISS. Aparte de eso, para hacerlo un poquito más complejo, ellos dijeron, venga, es que hemos visto en los estudios recientes que la población que es más viejita y que sufre un trauma se muere más. Entonces, ¿qué tal si le incluimos la edad? Los pacientes más viejitos les damos un puntaje más alto y los pacientes más jóvenes un puntaje más bajo. ¿Y qué tal también si vemos trauma, si lo repartimos por trauma cerrado y trauma penetrante, porque también hay diferencias en la mortalidad de ambos? Y así diseñaron este score, pero esto es más que un score, es un método de clasificación de estos pacientes. Esto es basado en una regresión logística que calcula la probabilidad de que un paciente sobreviva después de un trauma y se hace bajo una fórmula matemática. Esa fórmula matemática pues, es basada en un logaritmo, obviamente, y incluye varios tipos de puntajes, incluye el puntaje ISS y el puntaje RTS. De a esos se les saca un coeficiente estimado para ese puntaje y de ahí nos saca, basado en todo este cálculo que no me voy a detener a dilucidarlo, nos saca cuál es la probabilidad de que mi paciente sobreviva o la probabilidad de mortalidad de mi paciente. ¿Cuál es el problema? Que como ustedes lo ven, pues es una escala difícil de calcular y que va a tener varias limitaciones. Empezando porque si estoy basado en la ISS y en la RTS y esas tienen limitaciones, pues yo me voy a atribuir esas limitaciones de esas dos escalas. La edad, bueno porque la incluyeron, pero malo porque se incluyó de una forma dicotómica. Ellos simplemente cogieron pacientes por encima de 54 años y pacientes por debajo de 54 años. Como sabemos, pues los cambios entre edades es muy diferente y puede atribuirse a esa mortalidad. Y que no tienen en cuenta comorbilidades que también pueden afectar en los resultados. Y esto es como las críticas que tienen estos estas escalas. Entonces, nuevamente aparece Howard Champion y dice, bueno, pero entonces si el problema es la ISS que no está, pues tiene todas esas limitaciones, pues entonces, ¿por qué no buscamos una forma de mejorarla? Y ahí sale esta que se conoce como el Anatomic Profile o la escala de caracterización anatómica, y es básicamente coger ese ISS y cambiarlo
cambiar las regiones del cuerpo y dividir las regiones del cuerpo en sí en 4 regiones. Y en esas regiones darle un puntaje aproximado a cada uno de los eh, de las lesiones que puedan tener en esa región en específico, incluyendo así pues un poquito más de lesiones. Que se dieron cuenta que podría haber un cambio, pero el cambio no era tan significativo y más si yo les digo que este método pues también requiere regresiones logísticas, también requiere fórmulas matemáticas complejas y también requiere un difícil cálculo que hace pues la limitación de aplicar en los servicios. Entonces sí había una diferencia, pero esa diferencia pues no sopesaba pues todo lo que había que hacer. Sin embargo, ellos dijeron, listo, estamos mitigando todas esas otras críticas que se le hacían al ISS. ¿Por qué no hacemos una escala basada no en el ISS, sino en este Anatomic Profile, que fue la escala que vimos que corregía pues esas limitantes? Y sale esta, que es una escala conocida como la nueva caracterización de la severidad de lesiones, que lo que trata es de corregir todas las limitaciones del TRIS. Entonces cambian el ISS por el Anatomic Profile y cambian esa edad dicotómica y la dividen en 5 parámetros. Esto también, pues como vemos los resultados, podría también ser mejor que el TRIS, pues obviamente mitigando todas las limitaciones del ISS, pero también es basado en ecuaciones logarítmicas, en una regresión logística y en una operación matemática, por lo que hace un poquito difícil el cálculo de este tipo de, de escalas. Entonces ellos dicen, venga, pero sale nuevamente Susan Baker y dice, yo le creo mucho al ISS, tal vez sí tengamos que ajustarlo, pero esto nos va a dar una, pues nos va a dar una mejor caracterización de los pacientes y no tenemos que ir a entrar a hacer ecuaciones o a hacer fórmulas complicadas sabiendo que nos estamos enfrentando a un paciente grave. Esto lo ven desde un punto más clínico. ¿Y ellos qué hacen? Ellos dicen, listo, cuando pasamos del AIS al ISS dijimos que íbamos a sumar una puntuación, íbamos a elevar el cuadrado una puntuación cuando esa puntuación era la mayor de forma anatómica. Entonces, aquí, ¿qué hicieron? Listo, cogieron también una muestra grande, casi 2000 pacientes, hicieron toda el estudio y dijeron, vea, vamos a coger la sumatoria del cuadrado de las 3 lesiones con más puntuación del ICE, o sea, lo mismo, pero en este caso las regiones se iban a incluir las regiones independientemente de la región anatómica, o sea que podría incluir más lesiones directamente en la misma región. ¿En qué se vio traducido eso? Que mejoró esa forma de clasificar, mayor discriminación entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Acá vemos un ejemplo, cómo era la discriminación con el ISS, que a veces pues, se juntaban esas sobrevivientes y no sobrevivientes, y la discriminación con el NISS fue muchísimo mejor de quienes sobrevivían y quienes se morían. Y acá vemos un ejemplo pues, de cómo es el pensamiento que ellos tenían para aplicar esto. Entonces, básicamente un paciente que llegó a urgencias, trauma cerrado de abdomen, posterior accidente de tránsito, lo ve el cirujano y dice, no, hay que llevarlo a la parotomía exploratoria. Listo, lo trasladan al quirófano o en la sala de trauma, si es que hay sala de trauma. Abre el cirujano y encuentra una perforación del intestino. Entonces, con esa perforación del intestino, en el ICE tenemos 3 puntos. En el ISS, como es elevar al cuadrado la principal, entonces tenemos 3 al cuadrado, sería 9. Y en el NISS, pues también es la sumatoria, pero acá solamente tenemos una, entonces sigue siendo 9. Entonces acá pues vemos que básicamente es la misma clasificación. Pero si el cirujano sigue escarbando y encuentra una laceración hepática, entonces ya el ICE y el ISS van a seguir siendo los mismos, pero el NISS sí va a ir sumando. Entonces va a tener una escala más alta. Y si encuentra una laceración pancreática, vea que todo esto se puede encontrar en la misma cirugía, en el mismo tiempo quirúrgico. El NISS va a aumentar esa clasificación
y va a aumentar obviamente esa severidad derivada del score y en cambio el AIS y el ISS siguen siendo iguales. Entonces esto nos da un panorama de que tal vez con esta inclusión de más criterios y con esta adaptación un poquito de estos scores, vamos viendo mejores resultados y un poquito más objetivos. Pero entonces, ¿cuál es mejor? Ahorita han salido más scores, solamente les voy a mostrar algunos. Este es el score conocido como el GAP o el MGAP, que es básicamente enfocado en parámetros fisiológicos. ¿Qué parámetros ven ellos? Básicamente la escala de Glasgow, la edad, la presión arterial que ya veíamos desde hace mucho tiempo de que eh, servía, de que era lo que más estaba dando sensibilidad y especificidad para estos pacientes y teníamos entonces por eso lo incluyeron pues en este coso. Aparte de eso incluyeron el mecanismo, si era abierto o penetrante. ¿Que se dieron cuenta ellos? Que comparándolo con el RTS, pues si ustedes ven la curva y son optimistas, es un poquito más sensible, un poquito más específico y clasificaba muy bien los pacientes con más riesgo de muerte y con más riesgo, pues o más opción de sobrevida. Esta escala también se le hace una modificación en el 2011 y es que dicen, venga, ¿qué pasa si no incluimos el mecanismo del trauma en estos pacientes? Simplemente nos basamos en los mismos parámetros que habíamos visto que sirven, que es el Glasgow, la edad del paciente y la presión sistólica. Y básicamente se dieron cuenta que eliminando esto, pues obtenían los mismos resultados o resultados muy similares, excluyendo eh, pues haciendo más simplificada la escala. Entonces, a nivel prehospitalario, esto se utiliza mucho a nivel prehospitalario porque son escalas rápidas de reconocer y escalas que nos pueden ayudar mucho. Hablo de nivel prehospitalario porque así fue el estudio de donde saqué esta gráfica, pero esto también es comparado en el servicio de urgencias. Y esto fue de un estudio observacional prospectivo en Serbia, que incluyó 307 pacientes con una edad promedio de 51 años y en el que se dieron cuenta que las escalas son muy similares, pero que el GAP o el MGAP, que es básicamente los scores que le acabé de mostrar, uno con el mecanismo del trauma y otro sin el mecanismo del trauma, tienen mejor relación sensibilidad-especificidad para ese trauma grave. ¿Listo? Entonces, por eso son dos escalas que se podrían estar utilizando en estos momentos. Y comparamos las otras, entonces, ¿cuál es mejor de las otras? Y quise traer este estudio porque este estudio es una validación, pues, y como una evaluación del rendimiento de estas escalas en Colombia. Esto fue realizado en Popayán en 650 pacientes mayores de 15 años. Ellos hacen la aclaración, pues, de que los pacientes que incluían ahí eran pacientes que habían sido ingresados que eran cubiertos por el SOAT, entonces pues sabemos que hay muchos pacientes que no tienen SOAT vigente y que se pudieron haber escapado de este estudio, pero aún así pues recogieron una muestra deseada y se realizó entre el 2017 y el 2018. ¿Qué encontraron ellos? Que básicamente comparando ISS, NISS y RTS, lo que tenía que ver pues como con sensibilidad y especificidad, tal vez el INS pues podría ser un poquito mejor que el resto, pero no había diferencias pues significativas o grandes entre uno o el otro. Este es otra clasificación de severidad y esto también lo traigo porque es un proyecto de grado de unos APHs en Bogotá que evaluaron esta escala REMS. Esta escala REMS es extrapolada de la escala Apache 2, que ya sabemos pues que no, pues inicialmente también se había considerado para el trauma, pero ya se utiliza para otro tipo de patologías. Y básicamente lo que mide es lo mismo, parámetros fisiológicos y dependiendo de eso establece un rango de mortalidad. ¿Qué vieron ellos en este estudio? Pues que efectivamente esto nos puede ayudar mucho, sobre todo en esos pacientes. Bueno, este estudio fue en pacientes que ingresaban a urgencias trasladados ya sea en un traslado primario o en un traslado secundario. Em,
y llegaban al servicio de urgencias, le aplicaban la escala y todo esto tenía una buena correlación con la mortalidad que ellos veían pues a nivel intrahospitalario. Entonces, esas dos son unas escalas que son ahorita aplicables, que pueden tener buena relación, pero que falta compararlas con las escalas clásicas que ya les había mencionado. ¿Qué otras opciones tenemos y en qué van encaminadas las nuevas escalas que se están utilizando? Entonces, en incluir el lactato, ya medidas pues como más paraclínicas. em, Esto puede tener limitantes, pues sobre todo del nivel de atención donde se presenta el trauma. Hay lugares donde no tienen disponible el lactato, pero sabemos pues que esto nos va a hablar mucho de hipoxia tisular. La base excesos, pues obviamente se traduce en perfusión tisular y aquí sale una modificación del NIS, pues, del NIS no, para no confundir, del NISS, que incluye la edad, el ISS y el delta del base exceso. El delta del base exceso, ellos dicen básicamente la diferencia entre el base exceso que tiene el paciente versus el rango normal, que sería entre -3 y +3. Basado en eso, ellos hacen un nuevo score, pero no lo quise pues como traer acá muy a colación porque pues esto no supera los otros scores que ya habíamos visto y pues requiere un paraclínico adicional que en algunos ámbitos hospitalarios pues no va a estar disponible. Y otra opción que tenemos de clasificar severidad y sobre todo mortalidad en estos pacientes es el índice de choque, pero que desde este metaanálisis que habíamos analizado previamente de Andrea Carcetti, vimos que no es tan buen predictor de mortalidad y tampoco pues como de transfusión masiva. Entonces, como a modo de conclusión, básicamente pues el trauma es una patología bastante heterogénea y eso hace que sea muy difícil sacar una escala exacta que nos ayude con estos pacientes y que nos ayude a diferenciar bien lo que es mortalidad y severidad. Eh, que ahorita no hay ninguna escala superior a otra o pues marcadamente superior a otra. Han venido modificaciones que van mejorando poco a poco y que podríamos irnos pegando de esas mejoras, de esas revisiones o de esas evoluciones en las escalas, pero que todas van a tener ciertas limitaciones que a veces van a ser corregibles y otras veces no. Con respecto a las escalas que requieren algoritmos, pues, ecuaciones logarítmicas, todo esto matemático, hay calculadoras pues, que facilitan su uso y cada vez se van a incluir más parámetros en estas escalas, pero la mayoría, si vemos pues de todas las clasificaciones que les mencioné, van a evaluar los eventos en retrospectiva y tal vez esto no nos sirva pues mucho como en el abordaje inicial, pero sí nos sirven para unificar los conceptos y para entender la gravedad de un paciente con respecto a lo que les hablaba del lenguaje inicialmente. Eso era todo lo que les traía. Muchísimas gracias.